Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. En este video les voy a enseñar a cómo medir el voltaje, el amperaje y las resistencias en un circuito con corriente continua y corriente alterna. Mi nombre es Luis Vigoya, técnico en sistemas del SENA, del Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones. Mi ficha es 132684, grupo 3. Bien, aquí estoy manejando el programa Cocodril, que nos sirve para hacer circuitos, para ensayar con circuitos. Y acá tengo una fuente con corriente continua y una alterna. ¿Por qué continua? Porque tenemos una pila de 9 voltios y acá se alterna porque tenemos una entrada de 5 voltios y pues acá tenemos tierra. Este simbolito de acá significa tierra. Bien, ¿cómo calculamos el voltaje? Acá el programa nos muestra una opción en este lado donde aparece una V y aparece una A mayúscula. La V significa voltaje y la A nos sirve para medir el amperaje, los amperios, la corriente que pasa por el circuito. Bien, vamos a medir el voltaje. En este caso vamos a escoger la V pequeña con el puntico hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque eso nos indica que en la izquierda está el lado positivo y en la derecha es el lado negativo. Arrastramos y conectamos. Como conectamos? Con clic izquierdo sobre el final de la raya y movemos el cursor hasta el punto que decimos conectar. En este caso acá volvemos clic izquierdo, repetimos el paso con el otro lado. ¿Qué nos va a medir acá? Aquí nos va a medir el voltaje que esta resistencia quita, es decir, aquí nos salen 9 voltios y al pasar por acá esta resistencia nos va a quitar un voltaje. Eso es lo que nos va a mostrar acá. Ahora, si queremos saber cuál es el voltaje que llega, en este caso esto es un LED, si queremos saber el voltaje que llega a nuestro LED, entonces volvemos a colocar un voltímetro y volvemos a conectar. Entonces acá nos va a mostrar el voltaje que la resistencia, esto es una resistencia, en este caso es de 0.41 kilo ohms o 410 ohms si no estoy mal, y esto nos va a mostrar el voltaje que va a quitar a los 9 voltios originales y acá nos va a mostrar el voltaje que va a llegar después de haber pasado la resistencia. Activamos el circuito y como ven aquí nos dice que esta resistencia le quita 7.09 voltios a los 9 voltios originales y que acá nos llegan 1.91 volts. Si sumamos estos dos voltajes nos va a dar 9 voltios, es decir que la resistencia nos quita 7.09 voltios y al LED nos llegan 1.91 voltios. Bien, cerramos el circuito, ahí vimos que nos alumbró el LED en color rojo. Ahora queremos medir el amperaje. El amperaje entonces lo medimos en serie, circuito serie, lo ponemos en serie. Acá el voltímetro está en paralelo y aquí lo vamos a poner en serie el amperímetro. Lo mismo con el puntico de la izquierda que significa positivo. Primero eliminamos esto, esa conexión, ponemos el amperímetro y unimos. Esto lo que nos va a decir es cuál es el amperímetro que está funcionando en el circuito. Lo activamos y nos dice que el amperímetro, el amperaje que fluye por el circuito es de 17.3 miliamperios. Ese es el amperaje que fluye por el circuito, por todo el circuito. Bien, esto en corriente continua. Para nosotros medir el voltaje en corriente continua y amperaje en corriente continua, en nuestro multímetro debemos poner la opción se supone que debemos poner la opción en voltaje continuo o amperaje continuo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos vamos, espérenme un momento, acá.
Un momentico, ya pongo la imagen para enseñarles mejor. Bien, acá está cargando, mi computador estaba un poquito lento, me disculparán. Bien, acá este es un multímetro, en este caso digital, porque también tenemos multímetros analógicos, que es con una pequeña, como así decirlo, varillita que va girando, va oscilando dependiendo de la medida. Bueno, este es digital. Entonces, para medir nosotros voltaje continuo, nos situamos, ponemos la opción en voltaje continuo, que es la V pequeña con una raya recta y 3 punticos abajo, o necesariamente no tiene que ir los 3 puntos abajo, sino solo la raya recta. Eso es voltaje continuo. Y amperaje continuo es lo mismo, es una, excepto que en vez de una V es una A mayúscula con la rayita recta y los 3 punticos abajo. Lo mismo pasa con voltaje alterno. Para medir nosotros voltaje alterno en un multímetro debemos situarnos en la V, pero en vez de la rayita recta es una rayita curva, es decir, tiene unas pequeñas curvas, es curva. Eso significa que es voltaje alterno. Y amperaje alterno es la misma A, solo que con la rayita también curva. Bien, entonces acá este es un circuito con corriente continua y este es uno con corriente alterna. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos aquí arriba. Vamos a medir el voltaje que esta resistencia le quita a los 5 voltios originales en este caso. Vamos a dar voltaje y con el puntico, recuerden que la dirección en la que esté el puntico es la dirección que nos indica de qué lado está el lado positivo. Entonces venimos, lo ponemos en paralelo y conectamos. Entonces esto nos va a decir el voltaje que esta resistencia le va a quitar a los 5 voltios originales, y acá vamos a colocar otro voltaje para saber en este caso cuál es el voltaje que le llega a este LED. Bien, encendemos el circuito y nos dice que esta resistencia le quita 2.97 voltios a los 5 originales, y acá al LED nos llegan 2.03 voltios, lo mismo que arriba. Si sumamos estos dos nos va a dar 5 voltios. Eso quiere decir que esta resistencia nos quita 2.97 voltios y lo que le queda restante al LED son 2.03 voltios. Para medir el amperaje, lo mismo que hicimos en el circuito continuo, vamos acá a la A, seleccionamos y lo ponemos en serie. Acá retiramos esto, corremos este y conectamos. Bien, volvemos a encender el circuito y acá nos dice los mismos 297 que quita la resistencia, los 2.3 voltios restantes que llegan al LED, que hace que se iluminen, y nos dice que por el circuito transitan 29.7 miliamperios, es decir que por todo el circuito siempre va a transitar 29.7 miliamperios. Esto en corriente alterna. Para medir en un multímetro corriente alterna, los que les explicaba antes, corremos la ruedita del centro y la posicionamos en la V, voltios, y la rayita curveada, eso quiere decir voltaje alterno. Y para medir el amperaje nos vamos a la A con la rayita curveada y eso nos quiere decir que es amperaje alterno. Bien, aquí hemos terminado esto. Recuerden, el programa que utilicé acá es Cocodril, que nos sirve para hacer diseños de circuitos eléctricos. Bien, para medir los ohmios en Cocodril, ustedes pueden ver, se me olvidó mostrarles que ahí nos dice el amperaje
nos dice el amperaje de las resistencias. Voy a tratar de poner una imagen en pantalla para que vean que en las resistencias nos muestra un valor encima de las resistencias. Eso quiere decir que ese es el valor de la resistencia. Para nosotros medir una resistencia en un multímetro, giramos la rueda al centro y nos ubicamos en este simbolito de ohm, que nos significa las resistencias o los ohmios. Nos ubicamos en este simbolito y acá nos va a mostrar desde 200 ohms, 2 kilo ohms, 20 kilo ohms, 200 kilo ohms, 2000 kilo ohms y 20.000 kilo ohms. Esto nos quiere decir que si no sabemos el valor de una resistencia, siempre es recomendable ponerlo en el valor máximo que nos ofrece el multímetro, y ya dependiendo del resultado que nos arroje vamos disminuyendo su valor, y así es que calculamos el valor de una resistencia. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver y hasta luego.